Los equipos candidatos a ganar la Champions League pueden fracasar de dos maneras distintas. Una, la convencional, es quedar eliminados en cuartos de final o en octavos de final. La otra es ni siquiera pasar la fase de grupos. En lo que llevamos de 2023, 12 puntos de 12. En 2022 fueron 18 de 18, igual que en 2021, 18 de 18. En 2020, 16 de 18. 2019, 18 de 18. Es que no hay en el mundo aplanadora más eficiente que el Bayern Múnich en la fase de grupos de la Champions League, pero no siempre fue así. Bueno, para ser más preciso, una vez no fue así. La única en la historia en que el Bayern no pasó la fase de grupos, hace más de 20 años. El cuadro bávaro había ganado su cuarta Champions League un año atrás en la final de San Siro contra el Valencia. Su grupo de la Champions 2002-2003 no era sencillo. Milan, Lens, subcampeón de Francia, y Deportivo La Coruña, subcampeón de España. El Bayern del mítico Ottmar Hitzfeld, el de Oliver Kahn, Sami Kuforce, Roberto, Mijael Ballack, Claudio Pizarro y Giovanni Elber no pudo ganar ni un miserable partido. Un desastre sin precedentes, ni mucho menos postcedentes. En 2003, el Inter de Cristian Vieri, Álvaro Recoba, Matías Almeida, Javier Zanetti, Fabio Cannavaro, Francesco Toldo compartió grupo con Arsenal, Dinamo de Kiev y Lokomotiv Moscú. Todo iba bien hasta que perdieron 3-0 en la capital rusa. Acto seguido, fueron vapuleados 1-5 por los ingleses en el Giuseppe Meazza, y en la última jornada no pasaron del empate en su visita a Ucrania. El Lokomotiv quedó en segundo lugar y el millonario Inter, que había jugado una histórica semifinal el año anterior, a la calle. Si hoy echaran al Valencia en fase de grupos, sería lo más normal del mundo. Es que ya ni siquiera clasifica, pero en 2004 la cosa era muy diferente. El Valencia acababa de festejar el doblete. Era el campeón de España y de la Copa UEFA. Había alcanzado en años muy recientes 2 finales de la Champions League. Tenía a Santiago Cañizares, a Roberto Ayala, a David Albelda, a Rubén Baraja, Pablo Aimar. Había perdido, eso sí, al entrenador Rafa Benítez, que esa misma temporada acabó ganando la Champions League con el Liverpool. El Valencia apostó por la vuelta de Claudio Ranieri y le fue fatal. Cayó en Mestalla 1-5 ante el Inter de Milán, y en la última jornada perdió su boleto a octavos de final, también en casa, cuando cayó 0-2 ante el Werder Bremen. En 2005, el Manchester United se renovó con futbolistas que acabaron siendo históricos del club, como Edwin van der Sar, Nemanja Vidic, Patrice Evra y Ji-sung Park. Súmenle ahora a leyendas que ya estaban ahí, como Paul Scholes, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney o Ruud van Nistelrooy. Era inconcebible que ese equipo no clasificara en un grupo donde el Villarreal debutaba en Champions League. El Lille tenía apenas la segunda actuación de su historia en la Copa de Europa, y el Benfica aparecía por primera vez en el siglo XXI. Sin embargo, el United se las arregló para quedar en último lugar, empatando 0-0 la mitad de los partidos. Sí, con Sir Alex Ferguson también hacían de vez en cuando el ridículo. En 2007, el Ajax de Thomas Vermaelen, Edgar Davids, Siem de Jong y Klaas-Jan Huntelaar se armó hasta los dientes con Luis Suárez, Albert Luque y Jan Vertonghen. Y sí, dedo, todo para ni siquiera pasar a la fase de grupos. El 4 veces campeón de Europa cayó eliminado en la ronda preliminar de agosto ante el Slavia Praga, que le ganó en República Checa y también en Países Bajos.
En 2005 ganó la Champions League. En 2007 fue subcampeón de la Champions. En 2008 se quedó en semifinales. En 2009 cuartos de final. Y así, paso a paso en su decadencia, al año siguiente el Liverpool se quedó en la fase de grupos. Tan claro que después de eso siguió su camino escaleras abajo y después tardó 5 años para poder volver a clasificarse en 2015 de nuevo a la Champions. En esa última aparición a Liverpool le tocó medir fuerzas con el Lyon, la Fiorentina y el Debrecen de Hungría. Ahí estaban por supuesto Steven Gerrard y Jamie Carragher y también Fernando Torres, Dirk Kuyt, Javier Mascherano. Nadie frenó la debacle en la que fue la última temporada de Rafa Benítez. El Liverpool fue derrotado en Anfield ante italianos y franceses y sepultó así su penúltima época dorada. Una más del Manchester United de Sir Alex Ferguson, la más inexplicable de todas. El United no solo era el subcampeón, sino que había jugado 3 de las últimas 4 finales de la Champions League cuando no pudo pasar la fase de grupos en 2011. Pero óiganme, ¿qué grupo? Benfica, Basel y Otelul Galati de Rumania. Ahora sí que no, Manchester solo pudo ganarle al equipo rumano. Aún así, a los Red Devils les bastaba empatar en el último partido en Suiza para avanzar a octavos de final y lo perdieron. Cierto que en ese Basel jugaban Jan Sommer, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, pero en el United estaban De Gea, Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs, Rooney y solo sirvieron para sumar un nuevo despropósito. Tan solo 6 meses después de conseguir la primera Champions en la historia de cualquier club londinense, con todo y ese parche de campeón defensor en la manga derecha, el Chelsea no pudo ni siquiera alcanzar los octavos de final a la edición siguiente. Es la única vez en la historia en que los Blues no pasaron el corte de la fase de grupos, que en 2012 emparejaron al campeón de Europa en el grupo E con Juventus, Shakhtar Donetsk y el Nordsjælland de Dinamarca. Roberto Di Matteo ya había sacado el cobre para entonces. El Chelsea había perdido la Community Shield ante el Manchester City. En la Supercopa había sido goleado por el Atlético de Madrid con 3 goles de Falcao, al que acabaron fichando, y ya con Rafael Benítez en el banquillo perdería muy pronto hasta el Mundial de Clubes, última vez en que el campeón de Europa no ganó el certamen. Volviendo a la fase de grupos de la Champions League, el Chelsea perdió 1-2 en Ucrania y venció 3-2 al Shakhtar en Stamford Bridge, con 2 goles de Willian, por cierto, al que mejor también acabaron fichando. Al final, solo por gol de visitante en ese duelo directo, perdió el desempate. Su consuelo, ir a la Europa League. El Chelsea de Fernando Torres, Juan Mata, Eden Hazard y Oscar era demasiado equipo para no acabarla ganando y rescatar así una temporada de auténtica pesadilla. El secreto peor guardado del fútbol europeo es que la Juventus se hace chiquita en la Champions League. Nunca quedó tan claro como en la temporada 2013-2014, un año antes de llegar hasta la final contra el Barcelona y 3 años antes de alcanzar otra final más contra el Real Madrid. Pero ninguno de esos subcampeonatos habían acontecido cuando la Juve llegó a la Champions como bicampeona de la Serie A, y encima con Carlos Tevez como cereza del pastel para acompañar a Andrea Pirlo, Arturo Vidal y Paul Pogba en medio campo, Bonucci, Chiellini, Barzagli y Buffon atrás. El trabuco de Antonio Conte quedó en el grupo del Real Madrid, Galatasaray y Copenhagen, y tan solo pudo ganarle en casa a los daneses. Aún así, llegó al último partido en Turquía y el empate bajo la nieve le bastaba para avanzar a octavos de final. Misión cumplida hasta el minuto 85, cuando la Juve quedó eliminada con gol para que de veras duela de Wesley Sneijder, ídolo del Inter, que ese mismo año se había ido de Italia para jugar en el Galatasaray
y pudo, aún en otros colores, darle una alegría extra al irreconciliable enemigo de la Juve. ¿Se acuerdan que Liverpool quedó fuera de la fase de grupos en 2009 y que a partir de entonces se alejaría 5 años de la Champions League? Bien, pues el ayuno acabó en 2014 y los rivales no podían ser más adecuados para que los Reds regresaran en toda su gloria a su competición fetiche de los martes y los miércoles: Real Madrid, Basel y Ludogorets de Bulgaria. Para que se ubiquen en el tiempo, era ese el espectacular Liverpool que por fin logró clasificarse a la Champions tras recuperar protagonismo en la Premier League, el de los 31 goles de Luis Suárez y los 21 de Daniel Sturridge, el de Raheem Sterling y Philippe Coutinho, el que no perdió un solo partido en 2014 y que llevaba 11 victorias consecutivas y había saltado el liderato a 3 jornadas del final de la Premier League, cuando Steven Gerrard tuvo contra el Chelsea el resbalón más inoportuno de todos los tiempos. Al menos el Liverpool pudo clasificarse para la Champions League del año siguiente después de tanto tiempo, pero ya no pudo cambiar de página, y menos sin Luis Suárez, que en ese primer año lejos de Anfield se fue a ganar el triplete con el Barcelona. Brendan Rodgers trajo a Mario Balotelli y a Ricky Lambert en su lugar. Puesto todo esto en contexto, el primer partido fue en casa contra Ludogorets y el Liverpool lo ganó 2-1 con gol de penal al minuto 93. Luego perdió 3 partidos seguidos, cayó en Suiza, el Madrid lo goleó en Anfield y volvió a perder en el Santiago Bernabéu. Por si fuera poco, en la quinta fecha, Liverpool apenas empató en Bulgaria e increíblemente el grupo era tan sencillo que llegó con vida al último partido. Jugaba en casa contra un Basel en decadencia que ya había vendido a todo su talento. Solamente tenía que ganar para avanzar a octavos de final y empató. En la carrera para llegar antes a los 300,000 suscriptores, el canal de los San Francisco 49ers ya se nos está yendo muy arriba y es que están teniendo una gran temporada. Pero ojo, porque tenemos ahí al alcance, estamos a punto de rebasar a Tigres y a Chicago Bulls. Tu suscripción puede hacer la diferencia para por lo menos amarrar el segundo lugar. ¡Ay, qué tiempos románticos aquellos cuando el Manchester United caía en fase de grupos y todavía era noticia! Como ya vimos, el United de Sir Alex Ferguson también tenía sus achaques, pero la Champions League de 2015 fue un punto de no retorno en el derrumbe de los Red Devils. Otra vez un grupo sencillo: PSV Eindhoven, CSKA Moscú y Wolfsburg. ¿Qué más querían? ¿Cómo le hicieron para quedar eliminados? Fácil, el equipo de Louis van Gaal perdió el primer partido en Países Bajos, el último en Alemania y a mitad de camino empató en Rusia y en casa contra el PSV. Al menos esta vez quedaron terceros. David De Gea, Chris Smalling, Daley Blind, Juan Mata, Anthony Martial y Wayne Rooney jugaban siempre en aquel Manchester United decadente. Búrlense lo que quieran sobre la más que cuestionable grandeza del Tottenham Hotspur, pero ojo, tomen en cuenta que solamente una vez en su historia quedaron fuera en la fase de grupos de la Champions League. Ocurrió en 2016, 2 ediciones antes de alcanzar aquella final contra el Liverpool. El joven equipo de Kyle Walker, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-min Son y Harry Kane era favorito en el grupo que le emparejó con el aún más joven Mónaco, el Bayer Leverkusen y el CSKA Moscú. Pero a la hora buena, el equipo de Mauricio Pochettino perdió 2 partidos en casa y en toda la competencia solo supo ganarle a los rusos. En 2014 jugó la final y la perdió con el Real Madrid. En 2015 alcanzó cuartos de final y lo echó el Real Madrid. En 2016 volvió a la gran final, cayó ante el Real Madrid. En 2017 el Atlético de Madrid se metió hasta semifinales y ahí lo eliminó el Real Madrid. Es así como llegamos a lo que nos importa para efectos de esta pieza: su inesperada eliminación a la edición siguiente.
lo que fue el fin del sueño europeo. Un punto de no retorno, pues desde entonces el cuadro del Cholo Simeone no ha vuelto a avanzar ni a semifinales. De antemano, el grupo no era sencillo, pero el Atlético no estuvo a la altura del Chelsea y ni siquiera de la Roma. Quedó en tercer lugar, se fue a la Europa League y ahí, en una competición que literalmente le sabía a caca, acabó dándose todo un banquete de estiércol. El Inter de Milán ganó la Champions League en 2010. Perdió feo en cuartos de final al año siguiente y cayó en octavos de final uno después. Luego se transformó en un equipo de media tabla en el calcio y estuvo 7 años lejos de puestos de Champions. Toda una travesía en el desierto que llegó a su fin en 2018. Pero tras tanto tiempo ausente, el Inter tenía coeficiente de novato y le tocó un grupo difícil. No imposible, pero difícil. El equipo de Luciano Spalletti lo tenía todo a favor en el sexto y último partido. En casa contra el PSV Eindhoven, que sumaba un solo punto y estaba más que frito. Le bastaba con ganar en el Giuseppe Meazza o empatar, siempre y cuando el Barça, ya con el primer lugar amarrado, le ganara al Tottenham Hotspur. En esos tiempos el Barcelona era una garantía e iba ganando 1-0, así que el equipo de Spalletti se dio por bien servido con el empate ante el debilucho PSV. Sin embargo, Lucas Moura empató al minuto 85 en el Camp Nou y el estúpido plan se vino abajo. Con la lección aprendida, el Inter de Milán, ahora dirigido por Antonio Conte, volvió a la Champions League. Otra vez el Barça y otra vez Borussia, pero de Dortmund, eran sus rivales. La cosa, a priori, reconozcámoslo, no era sencilla, pero el Inter se las arregló para llegar otra vez con el futuro en sus manos al último partido. Otra vez en casa. Otra vez tan solo hacía falta ganar. Lo único que cambiaba es que esta vez el último rival no era el Shakhtar, sino el Barcelona, pero tranquilos, otra vez llegaba con el primer lugar asegurado y con el recuerdo del último partido contra el Tottenham el año anterior. Ya sabía el Inter que el Barça en esas circunstancias no era garantía de alta competencia. De hecho, Ernesto Valverde sacó un combinado de suplentes y juveniles que incluía a Neto, a Todibo, a Wagué, a Umtiti, entre otros que no jugaban nunca. En un nuevo capítulo de la maldición de Antonio Conte, ¿qué les cuento? La historia se repitió. El Inter volvió a pechear con todo a favor en el Giuseppe Meazza, igualito que el año anterior y, de una vez les adelanto, igualito que el año entrante. Fue la segunda de 3 historias idénticas. En 2020 otra vez el Manchester United volvió a las andadas, pero ya dejémoslo en paz, que el pobre hace rato está muerto. Vamos a seguir entreteniéndonos mejor a costa del Inter de Milán. Por si no había quedado claro el irreconciliable pleito entre Antonio Conte y la Champions League, la historia se repitió de nuevo, pero a lo bruto. El mismo Inter que por fin acabaría con la sequía de 11 años sin Scudetto. El de Lukaku en modo bestia en libertad. El que ese año se reforzó con Achraf Hakimi y Nicolo Varela. Ese Inter histórico, de todos modos, se quedó por tercer año consecutivo eliminado en la fase de grupos de la Champions League. De antemano, Real Madrid iba a ganar ese grupo y el Shakhtar Donetsk lo iba a perder. Quedaba entre Inter y Borussia Mönchengladbach el segundo lugar. En el último partido, Inter recibía en el Meazza al equipo ucraniano en plena pandemia. Misma historia, todo lo que necesitaba era ganar en casa y no pasó del 0-0. Último de grupo y ya ni siquiera entró a la Europa League. Entre 2006 y 2015, el Barcelona tuvo los mejores 10 años de su historia. Ganó 4 Champions Leagues y 4 veces alcanzó la ronda de semifinales.
A partir de entonces fue derrumbándose pasito a pasito. Para empezar, eliminado 3 veces seguidas en cuartos de final, ante el Atlético de Madrid, la Juventus y la más dolorosa, la Roma, que le remontó un 4-1 en el Estadio Olímpico. El gol de Konstantinos Manolas fue el peor momento en la historia moderna del Barça, solamente superado por lo que vino al año entrante: ganarle 3-0 a Liverpool en la ida y sucumbir en la vuelta ante los suplentes de Liverpool con aquel tiro de esquina de Alexander-Arnold y todo eso, ya saben. Ese sí que fue el punto más bajo, pero el Barça todavía no tocaba fondo. Lo hizo al año siguiente, cuando el Bayern Múnich lo sodomizó 8-2 en Portugal. El séptimo y octavo gol cortesía de Philippe Coutinho. El ridículo de 2019 fue en semifinales, el de 2020 en cuartos de final, el de 2021 en octavos de final, cuando el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé se paseó por el Camp Nou. El Barça no podía imaginarlo, pero aún podía seguir excavando. Solo faltaba quedarse fuera en fase de grupos, y eso fue exactamente lo que ocurrió a la edición siguiente. Perdió 6-0 con el Bayern entre los dos marcadores. Normal. Fue goleado 3-0 por el Benfica en Portugal, y a pesar de todo, solo tenía que vencer a los portugueses en el Camp Nou para meterse a octavos de final, y empató 0-0. Por lo menos ya nada podía ser peor al año siguiente. ¿O sí? El sorteo de la Champions volvió a ponerle a la bestia negra en el camino. Lo bueno es que clasifican 2 por grupo a octavos de final. Lo malo, que en lugar del Benfica, ahora el Barça tenía que jugarse la clasificación con el Inter de Milán. Pero el Inter sumaba demasiados traumas europeos en su historia reciente como para temerle. Además, el Barcelona ahora tenía a Robert Lewandowski y había sacado palancas debajo de las piedras para pagar más de 100 millones de euros por Rafinha y Jules Koundé. En definitiva, con tantos problemas económicos, el Barça no podía permitirse perder los ingresos por meterse a las rondas definitivas de la Champions. Tropezar con la misma piedra estaba prohibido, pero de sus 6 partidos, el Barça solo supo ganarle al Victoria Pilsen. En el Camp Nou, Gerard Piqué dijo: quietos, que no pasa nada, y Nicolo Varela lo madrugó en su espalda para dejar eliminado otra vez al cuadro catalán. No solamente en Champions League, pasa en todos lados. Aquí otros equipos favoritos a los que a la hora buena les temblaron las piernas. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción del video. Háganse miembros de mi cuenta de Instagram, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima entrega.